Capítulo 770. Hoja sin rumbo. ¡Ah! ¡Qué mujer tan exasperante! Sunny apareció de las sombras y retomó su posición en la esquina. Nadie pareció haber notado su ausencia, lo cual era lo mejor. Su corta conversación con Epis había sido interrumpida por la aparición de un espantoso demonio con 6 brazos y ennegrecidos agujeros carbonizados en lugar de ojos. Sunny había hecho todo lo posible por contener a la abominación mientras Pesadilla la atacaba desde atrás. Al final, lograron destruirla sin sufrir ninguna herida. Sin embargo, no había sido una batalla fácil. Después de eso, Sunny se sintió demasiado confundida para continuar la conversación y en su lugar optó por regresar al mundo despierto. ¿Por qué lo hago? Eso ni siquiera tiene sentido. Parecía que toda la existencia de Nep estaba diseñada para sorprenderlo continuamente. Desde su primera conversación en la Costa Olvidada hasta ahora, simplemente no podía entender cómo funcionaba su mente. Proteger a Cassie simplemente porque ella quería, preocuparse por la gente simplemente porque ella lo hacía, la pura audacia de ser tan descaradamente extraña e irracional lo hacía enfurecer. Especialmente porque sospechaba que Nepis de alguna manera obtenía fuerza de esta extraña actitud. ¿Era eso a lo que Effie se refería cuando hablaba de convicción? Sunny realmente no entendía qué era exactamente lo que pensaba que le faltaba. ¿Era voluntad o determinación? Si es así, la cazadora estaba terriblemente equivocada. Puede que no haya sido la persona más de principios, pero pocos podían jactarse de tener más determinación que Sunny. De lo contrario, no habría sobrevivido a todas las terribles pruebas que la vida le había arrojado. Pero quizás la convicción era otra cosa. Quizás tener voluntad y determinación no era suficiente, a menos que estuvieran dirigidas a algo preciso y guiadas por un propósito singular. Después de todo, tener una espada afilada era inútil a menos que se blandiera contra un enemigo. ¿Era la convicción un principio rector que moldeaba el poder y la determinación sin forma en una hoja afilada? ¿Era una voluntad inquebrantable para lograr un determinado propósito? No. No era tan simple. Sunny no estaba exento de propósito, después de todo. Tenía sus propios objetivos, tener una buena vida, ser libre, asegurarse de que sus seres queridos estuvieran a salvo. ¿Por qué esos valores no eran dignos de ser llamados una convicción? Si había algo que había notado, era que todos sus deseos se centraban en él. Todos estaban dirigidos al interior. No pensaba que hubiera nada de malo en eso, de hecho, lo consideraba una gran virtud. Nepis, por otro lado, se ignoraba a sí misma en un grado casi demencial en la búsqueda de sus objetivos. Todos sus deseos estaban dirigidos hacia afuera e increíblemente ambiciosos. ¿Era ese el significado de convicción, entonces? Era importante no solo tener un propósito, sino también que la naturaleza de ese propósito fuera más grande que uno mismo. ¿Para qué los principios que guíen la determinación de uno se basen en algo vasto y profundo, empujando así a la persona a elevarse más y esforzarse por más? Todo eso le sonó demasiado elevado y poderoso a Sunny. Se inclinaba más a valorar sus propios objetivos simples sobre ambiciones tan elevadas. Sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco incómodo ante la idea de que alguien con un propósito más grande tuviera una ventaja inherente sobre alguien que solo quería que lo dejaran en paz, como él. Desafortunadamente para Sunny, estaba destinado a competir contra exactamente este tipo de personas si quería ser libre de vivir su vida como le parecía conveniente. Solo si se volvía más grande que todos ellos, lo dejarían tranquilo. Lo que estaba destinado a resultar en una paradoja muy inconveniente. ¿Por qué siquiera estoy pensando en esto? Maldita Effie y sus malditos momentos de perspicacia. ¿Quién dice que tiene razón? En cualquier caso, él tenía otras cosas que considerar. Su visita al sueño de Nep no había salido como él esperaba. Sunny logró uno de sus objetivos y se aseguró tentativamente que 2 años de solitarios y
sin duda, desgarradores viajes a través del reino de los sueños no habían vuelto loco a Changing Star. El alcance exacto del daño hecho a su mente aún no estaba claro, pero al menos ella no era una lunática delirante. De hecho, Nepis parecía extrañamente estable para una persona que había pasado por algo que nadie debería haber sido forzado a soportar. Si era el resultado de su firme voluntad o algo completamente diferente, él no lo sabía. Sin embargo, mucha de la tensión que Sunny había sentido se disipó lentamente. No toda, sin embargo. Si bien había determinado el estado mental general de Nep, falló en sus otras dos intenciones. Primero, Sunny no había sido capaz de encontrar un poco de cierre al desmantelar sus razones para invocar su verdadero nombre. Había esperado que Changing Star se escondiera detrás de un falso y equivocado velo de haberlo hecho por su propio bien. Él había estado preparado y deseaba obliterar su hipócrita pretensión de rectitud. Quería expresar su enfado, furia y resentimiento. Quería hacerla sentir al menos una pequeña parte de la angustia que ella le había hecho sentir. Pero Nepis había subvertido sus expectativas admitiendo fácilmente que sus acciones no eran más que egoístas, haciendo todas las acusaciones y ataques preparados por él irrelevantes. Eso dejó a Sunny confundido e insatisfecho. La pelea que había querido iniciar nunca ocurrió, porque la otra persona no quería pelear. Su animosidad no solo estaba luchando contra sus propios sentimientos encontrados, sino también era completamente unilateral. Enfurecedor. Mucho más importante. Sunny no había logrado obtener la información más vital. No había reunido el coraje de hacer la pregunta que más le estaba molestando. ¿Cuáles eran las intenciones de Changing Star hacia su extraño e ineludible vínculo? ¿Qué iba a hacer ella con su poder sobre él? Muchas cosas pesadas, complicadas y espantosas estaban atadas a esa pregunta. Una vez que la hiciera, no habría vuelta atrás. Podía perder muchas cosas que apreciaba y aún más que ni siquiera había tenido la oportunidad de experimentar todavía. Dependiendo de la respuesta, la naturaleza de su relación podría cambiar para siempre. Incluso existía la posibilidad de que dejara de existir. Aunque pudiera parecer que estaba enterrando la cabeza en la arena, Sunny simplemente no podía decidirse a tener esa fatídica conversación todavía. Lo que estaba en juego era demasiado importante. Y así, por ahora, decidió seguir el camino más fácil y simplemente dejó que algunas cosas quedaran sin decir. Quería ver cómo se desarrollaba la situación primero. Siempre habría tiempo para actuar más tarde. Al menos eso era lo que se decía a sí mismo. A medida que pasaba el tiempo, los 4 maestros permanecían en silencio. Estaban vigilando a la joven que dormía plácidamente, su pesadilla asesinada por una sombra transitoria y su corcel. Después de un rato, los párpados de Nep temblaron. Y luego, lentamente, abrió los ojos. Capítulo 771, Guardia de Honor. Después de que quedó claro que Nepis no iba a entrar en un alboroto destructivo, la corte no tuvo mucho tiempo para pasar con su amiga antes de que los agentes del gobierno se la llevaran. Casi apenas logró apretarle la mano, mientras que Effie y Kai solo podían expresar su alegría con palabras. Sunny permaneció en silencio, todavía preocupado, por sus pensamientos tumultuosos. El rincón donde estaba parado se volvió aún más oscuro de lo que había estado antes. Nep misma parecía un poco desorientada, por lo que su breve reunión había resultado algo confusa. Había ciertos procedimientos involucrados cuando una persona despertaba, y más aún una vez que ascendía. Tenían que hacerse todo tipo de entrevistas, evaluaciones y exámenes. Se tenían que presentar todo tipo de informes, otorgar todo tipo de permisos y realizar todo tipo de procedimientos. La máquina burocrática se despertó para legitimar e integrar a un nuevo maestro en el marco más amplio de la humanidad.
Sunny conocía bien el proceso, porque él mismo lo había atravesado. Era solo que su propia experiencia se había separado en dos instancias distintas y se había suavizado por la participación del maestro Jet. Nepis, por otro lado, tuvo que pasar por ambos procedimientos a la vez, algo más o menos sin precedentes. Tampoco contaba con el patrocinio de ningún representante gubernamental de alto rango, todavía. Quizá aquello no iba a tardar en cambiar. También hubo otras complicaciones. Su situación era única y desusada en más de un sentido. Solo el hecho de que se hubiera vuelto una maestra sin establecer un ancla de puerta de entrada en el reino de los sueños era suficiente para dejar a la burocracia tartamuda. Los agentes del gobierno tenían el trabajo más que hecho. Pero no todo era malo. El proceso, aunque era un poco pesado, estaba ahí por alguna razón. No era solo una cuestión de recopilar la información necesaria y establecer oficialmente el nuevo y elevado estatus del ascendido. También estaba diseñado para ayudar al que regresaba a sobrellevar mejor los efectos más dañinos de volver de repente a la seguridad después de vivir horrores inenarrables en la pesadilla, al menos hasta cierto punto. Por muy fuerte que fuera Estrella Cambiante, nadie dudaba de que su terrible aventura por el reino de los sueños y la pesadilla le había dejado cicatrices en la mente. El gobierno era muy consciente de lo frágiles que eran en realidad muchos despiertos poderosos. No solo estaba en guardia contra quienes pudieran romperse, sino que también tenía experiencia en aplicar todo tipo de medidas preventivas para reducir la posibilidad de que eso ocurriera. Debido a lo importante que era Nepis tanto para la maquinaria de propaganda como para los esfuerzos defensivos de la humanidad como otro activo estratégico especial, el gobierno volcó sus mejores recursos en asegurarse de que los pasos iniciales de su rehabilitación se dieran de la forma más fluida posible. Por supuesto, ella era libre de decidir hasta qué punto estaba dispuesta a compartir. Sin embargo, algunas pruebas básicas eran obligatorias, ya que era preciso determinar hasta qué punto era seguro dejarla libre entre la población. Lo que significaba que iban a pasar muchas horas antes de que los miembros de la cohorte pudieran ver de nuevo a Estrella Cambiante. Y no eran los únicos que estaban esperando. En algún momento, Cassie se había ido y había vuelto al reino de los sueños para informar a los guardianes del fuego de aquella increíble noticia. Al poco tiempo, docenas de ellos usaron la puerta de entrada de la Torre de Marfil y volvieron al mundo de la vigilia por primera vez en meses. Como sus cápsulas de sueño estaban situadas en el mismo complejo hospitalario de la academia, no les costó mucho juntarse en el pasillo cercano a donde Nepis estaba siendo entrevistada. Unos 50 jóvenes despiertos abarrotaban ahora el lugar, como si estuvieran haciendo guardia. Después de pasar casi medio año en el reino de los sueños, los guardianes del fuego parecían un poco rudos, cuando no salvajes. Vestían ropa de calle, pero nadie podría confundirlos con unos simples humanos o siquiera unos despiertos normales. Eran una amenaza silenciosa y muy evidente. Sus expresiones estaban llenas de regocijo, pero sus miradas permanecían firmes y cargadas, y cualquiera que se acercara a ellos se sentiría incómodo. Eso era especialmente cierto para los miembros de la antigua cohorte de Cassie, que ahora estaba dirigida por la estoica sanadora SHIM. Todos estaban en alerta máxima y preparados para abalanzarse sobre cualquiera que supusiera una amenaza. Con los guardianes del fuego haciendo guardia, cualquier posible acción por parte de los grandes clanes estaba destinada al fracaso o, como mínimo, al desastre absoluto. De hecho, parecían tan feroces que incluso los equipos de seguridad de la academia se pusieron nerviosos y enviaron algunas cohortes propias para vigilar al grupo que celebraba. Era fácil leer el recelo extremo en las caras de los oficiales de seguridad. Despierto o no, parecían entender que no tenían ninguna posibilidad contra las élites de Forgotten Shores si llegaban a enfrentarse. Observando todo eso, Sunny no pudo evitar hacerse una pregunta.
Si 6 meses de escondite en la relativa seguridad de la Torre de Marfil habían tenido un efecto tan drástico en los Guardianes del Fuego, entonces ¿qué le habían hecho 2 años de atravesar algunas de las regiones más terribles del reino de los sueños a Nepis? Después de un rato, se acercó silenciosamente a Cassie y le preguntó en voz baja. ¿Cómo va todo? Ella giró ligeramente la cabeza y frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Sunny sonrió sombríamente. Vamos, no hay posibilidad de que no hayas usado tu habilidad en uno de los agentes gubernamentales que manejan el procesamiento de Nev. Entonces, ¿qué está pasando? Ella dudó por unos instantes y luego suspiró. Ella parece estar en shock, un poco. Pero sobre todo, está bien. De hecho, es un poco inquietante lo bien que está. Él frunció el ceño. Bueno, es Nefis, ya sabes cómo es. Cassie negó lentamente con la cabeza. Ella también es humana, Sunny. Es fácil olvidarse de ese hecho a veces debido a que es ella. Sunny se quedó callado, sin saber qué decir. Después de unos momentos, la chica ciega habló de repente otra vez. Parece reacia a hablar sobre la mayor parte de lo que le pasó, pero, al menos accedió a recibir asesoramiento psicológico. Es un buen comienzo. Él parpadeó un par de veces. ¿Nepis Acept o a qué? La idea de que Estrella Cambiante estuviera dispuesta a someterse a algo como terapia no encajaba en su cabeza. Era demasiado extraño para imaginárselo. Sunny frunció el ceño. Tal vez cambió un poco. Finalmente, después de largas horas de espera, los agentes del gobierno parecieron terminar la mayor parte de sus pruebas. Las puertas se abrieron y la figura familiar salió de ellas. Al igual que el primer día que Sunny la conoció, Nepis llevaba un simple chándal emitido por el gobierno. Su cabello plateado, sin embargo, ahora era largo y brillante, enmarcando su rostro y haciéndola parecer extrañamente femenina. Su belleza era impresionante. Cuando apareció Estrella Cambiante, pareció como si todo el pasillo se iluminara un poco. Mirando a los miembros de su cohorte y a los Guardianes del Fuego reunidos a su alrededor, Nepis dudó por un momento y luego sonrió torpemente. Hola a todos. Estoy contenta de volver a verlos a todos. No pensé que lo haría. Antes de que terminara de hablar, Cassie se adelantó y la envolvió en un fuerte abrazo. Capítulo 772, Viaje a Oriente. Algún tiempo después, los 5 miembros de la cohorte finalmente se encontraron, solos. Los Guardianes del Fuego todavía estaban cerca, pero decidieron darles a sus líderes algo de privacidad muy necesaria. Como resultado, solo Nepis, Sunny, Cassie, Effie y Kai permanecieron en una espaciosa habitación de hospital. Estrella Cambiante estaba parada junto a la ventana, mirando el tranquilo paisaje de los terrenos de la academia con una expresión extraña y quieta. Parecía haber regresado a su antiguo ser, que tenía problemas para comunicar emociones e interactuar con las personas. Por esa razón, era difícil entender en qué estaba pensando. Los demás le dieron algo de espacio. A pesar del hecho de que Nepis estaba parada justo frente a ellos, no fue tan fácil aceptar el hecho de que realmente había vuelto. Todavía estaban luchando por acostumbrarse a esta nueva realidad, pero una cálida ola de alivio y felicidad se elevaba lentamente en sus corazones. Sunny no fue diferente. Era solo que su alegría estaba algo ensombrecida por un sentimiento contradictorio de inquietud y aprensión. Finalmente, Nepis suspiró y se dio la vuelta. Una pálida sonrisa apareció en su rostro. Ustedes, todos son maestros. No esperaba eso. Effie, que estaba sentada cómodamente en una silla mullida con las piernas estiradas, se rió. Vaya como hablas. Nepes estudió a los 4, luego dejó escapar un lento suspiro. Ni siquiera sabía si todos ustedes habían logrado sobrevivir. Yo tenía esperanza, por supuesto. Así que me alegro mucho de haberlo logrado. Y ayudarse los unos a los otros.
Una mirada distante apareció en el rostro de Kai. Permaneció en silencio por un momento, recordando los acontecimientos de la segunda pesadilla, y luego dijo amablemente: Sí, nos teníamos el uno al otro para apoyarnos en nuestros momentos más oscuros. Pero tú, has estado completamente sola, todo este tiempo. Lady Nifais, perdóname, pero, ¿cómo sobreviviste? Nepis miró hacia otro lado con una sonrisa. En realidad no estaba completamente sola, también. Luego, caminó hacia la cama del hospital y se sentó, mirándolos. No hay mucho que contar, en realidad. El terror carmesí estaba en su estado más vulnerable cuando llegué a la cima de la aguja. Sin restricciones por el mar oscuro, había absorbido innumerables almas y estaba en medio de una ardua evolución. Con la ayuda del fragmento del amanecer, pude derribarla. Esa simple explicación no hacía justicia al increíble logro de matar un terror caído, pero Nep parecía reacia a detenerse demasiado en esa parte de su historia. También decidió saltarse la parte sobre su enfrentamiento con Sunny por completo. En cambio, miró por la ventana y continuó. Sin embargo, después de que murió, la aguja se volvió inestable. La puerta de entrada se derrumbó y la torre misma pronto la siguió. Apenas escapé de los escombros. El sol artificial de la orilla olvidada también se extinguió, sumergiéndola en la oscuridad absoluta. El laberinto mismo también pereció, el coral carmesí se volvió gris y se desmoronó lentamente en polvo. Sin mar, Salis y con la mayoría de las criaturas de pesadillas erradicadas por el sacrificio, se convirtió en un lugar desolado y sin luz. Ella suspiró. Regresé a la ciudad oscura y pasé algún tiempo allí, persiguiendo las abominaciones restantes y preparándome para un largo viaje. Con la ayuda del fragmento del amanecer y el sol sin nombre, muchas poderosas criaturas de pesadillas cayeron ante mi espada. Por un tiempo, entretuve la idea de intentar cruzar las montañas huecas, pero finalmente tuve que abandonarla. Nada más que la muerte me esperaba allí. Entonces, tuve que elegir otra dirección. Nepis hizo una pausa por un momento y luego continuó con un tono constante. Sabía que la mortífera cadena montañosa se extendía más allá de Ravenheart en el oeste. No había paso por allí. Ir hacia el norte significaba alejarse más de las ciudadelas humanas. Entonces, solo quedaba el este. Había una posibilidad de que las montañas huecas no fueran tan altas e inexpugnables allí, o incluso de que hubiera un final en algún lugar de esas regiones inexploradas. Era solo una posibilidad, pero era todo lo que tenía. Entonces, dejé la ciudad oscura y volví sobre los pasos del viaje que Sunny, Cassie y yo habíamos hecho antes, evitando el montículo ceniciento, por supuesto. Sunny se movió ligeramente, recordando su encuentro con el devorador de almas. No había olvidado su promesa de regresar y destruir el maldito árbol, por supuesto, no planeaba regresar a la orilla olvidada, actualmente. Incluso su mezquindad tenía un límite. Sin embargo, tal vez todavía podría vengarse del vil demonio algún día. Estrella cambiante, mientras tanto, continuó su relato. Eventualmente, llegué a los bordes de la orilla olvidada y entré en un vasto y terrible desierto. Ver el sol y las estrellas una vez más fue como una bendición. Pero esa bendición vino con su propia maldición. El desierto había sido una vez el lugar de una gran batalla, creo, o tal vez esa tierra se había convertido en un desierto sin vida por la batalla, en cambio. En cualquier caso, los ecos del choque entre poderes mucho más allá de nuestra comprensión aún permanecen allí, convirtiéndolo en un lugar terrible y mortal. Mientras Sunny recordaba el desierto blanco de su sueño, Nepis hizo una pausa y luego continuó con un tono sombrío. Pero en ese momento, ya era demasiado tarde para que yo volviera atrás. Siguiendo las montañas huecas, me aventuré en el desierto y me dirigí más al este. Desafortunadamente, no importaba cuántos días viajaba, los picos brumosos no mostraban signos de disminuir. Eventualmente, supe que no podía continuar. Creo que el desierto blanco es imposible de cruzar. Las partes de él que apenas sobreviví estaban en la periferia del antiguo campo de batalla. Cuanto más me adentraba, más aterrador se volvía. Los confines internos de esa región, donde habían ocurrido los verdaderos enfrentamientos, tenían que ser una zona de muerte propia. Peor aún,
Incluso si uno logra resistir los numerosos horrores que habitan allí, el propio desierto eventualmente los matará. Simplemente no hay forma de sobrevivir. Los miró, chispas blancas encendiéndose en sus ojos. Sin camino hacia adelante y sin camino de regreso, yo me desesperé lo suficiente como para finalmente aventurarme en las montañas huecas. Sin embargo, no tenía ninguna esperanza de atravesarlas y llegar a los territorios humanos del otro lado. Tampoco había encontrado ninguna señal de un portal en mis largos viajes. Entonces, hice lo único que se me ocurrió. Intenté encontrar una semilla de pesadilla. Eventualmente y con algo de ayuda, encontré una cerca del límite del reino oscuro que se esconde dentro de las montañas, y la desafié. Una sonrisa pálida apareció en el rostro de Neb. Y aquí estoy, sana y salva. Guardó silencio por unos momentos y luego agregó en voz baja. Bueno, no del todo. Pero al menos sigo viva. Capítulo 773. Ponerse al día. A los miembros de la cohorte les tomó algo de tiempo digerir la historia de Neb. Sunny, especialmente, sintió que no les había contado ni la mitad de lo que le había sucedido. Pero entonces, de nuevo, ¿era posible describir 2 años de lucha interminable por la supervivencia con solo unas pocas palabras? Sin siquiera considerar las cosas que Estrella Cambiante podría haber deseado guardarse para sí misma, y estaba seguro de que había muchas, habría tenido problemas para describir incluso las cosas que quería compartir. Iba a llevar tiempo. En cuanto a los secretos reales, aunque estaba consternado e inquieto, el propio Sunny era conocido por guardar muchas cosas cerca de su pecho. Más que eso, todos tenían que tener cuidado con lo que decían. La habitación que la academia le proporcionó a Nepis podría haber estado segura, pero eso no significaba que no fuera monitoreada. Esa fue la razón por la que tanto Effie como Kai permanecieron en su mayoría en silencio a pesar de que claramente tenían muchas preguntas. A diferencia de Sunny, no poseían una buena comprensión del aspecto de Estrella Cambiante y su clase actual. Todo lo que sabían era que poseía un aspecto divino, al igual que Sunny y Mordred. Finalmente, Cassie rompió el silencio. Ya está. Ahora que has regresado, todo va a estar bien. Hizo una pausa y luego añadió con solemnidad. Sin embargo, nuestra situación actual es muy delicada. Nepis la miró y frunció el ceño, las chispas blancas de sus ojos se hicieron un poco más brillantes. ¿Hubo alguna complicación después de que regresaras de la orilla olvidada? Ella se refería a Caster, los grandes clanes y los soberanos que deseaban su muerte, por supuesto. Sunny finalmente habló. No de inmediato, pero nos encontramos con algunos problemas poco antes de aventurarnos en la segunda pesadilla. El ceño de Estrella Cambiante se hizo más profundo. ¿Puedes decirme qué pasó exactamente? Él se encogió de hombros. Claro, pero te pondremos al día más tarde, en un lugar más privado. Por ahora, digamos que se suponía que hoy había una negociación con los representantes del gran clan Valor. Lo cual fracasó, por razones obvias. Sunny hizo una pausa por un momento y luego añadió. Aparte de eso, las cosas importantes son, déjame pensar, en serio. Ahora soy un académico renombrado y un maestro en la academia. Casi lidera a los Guardianes del Fuego. Los Guardianes del Fuego son los supervivientes de Playa Olvid, hada a los que viste fuera. Básicamente son tus fans. Anda, ahora eres famoso. Muy, muy famoso. Incluso hay una película sobre ti, con una subtrama romántica muy bien recibida. ¿Qué más? Tenemos un barco volador y una ciudadela exclusiva en el Reino del Sueño. Effie se mudó conmigo, Night y Gale se disolvió. El rostro de Neb fue perdiendo color poco a poco. Finalmente, no pudo soportarlo más y levantó una mano. ¿Qué? Espera, ¿qué? Kai, es verdad. ¿Nightingale se disolvió? Sunny la miró enfadada. ¿De verdad? ¿Esa es tu primera pregunta? Kai, mientras tanto, miró hacia abajo avergonzado. Eso, sí, lamento decir esto,
pero Gale y yo decidimos tomar caminos separados. Es lo mejor. Mi estatus como maestro solo lo habría hecho caer, especialmente porque mi aspecto evolucionó después de matar a ese dragón. Nepis parpadeó. ¿Un dragón? Sunny sonrió. Oh, sí, Kai mató a un dragón trascendente. Effie y yo matamos a un par de santos también. Incluso, yo maté al mismo 2 veces. La primera vez antes de que me decapitaran, la segunda después. Estrella Cambiante levantó lentamente la segunda mano y se agarró la cabeza. Yo creo que necesito un momento. Espera, ¿puedes empezar desde el principio? Una expresión extraña apareció de repente en su rostro. ¿Y dijiste algo sobre una película? ¿Con una trama romántica? ¿Qué? Sunny se divirtió un poco contándole a Nepis lo que había estado pasando con los 4, y el mundo, despierto, durante su ausencia. Había mucho que cubrir, pero él eligió solo los momentos más jugosos. Como caer en un abismo sin fondo durante un mes, encima de un demonio muerto, ser quemado por llamas divinas y descubrir una antigua torre dejada por una misteriosa deidad. O descubrir que Effie estaba confinada a una silla de ruedas en el mundo despierto, solo para verla dejarla atrás después de conquistar la segunda pesadilla. O matar a un monstruo corrompido para poner sus manos en un buque volador naufragado y repararlo. O ver a 2 santos destruir una isla entera mientras pensaban en la muerte. La lista seguía y seguía. Después de un rato, Nep agitó débilmente la mano. Yo creo que necesito un descanso. ¿Pueden darme unos minutos? Para entonces, ya era muy tarde en la noche. Era oscuro fuera de la ventana, solo la pálida luz de la luna y los poderosos rayos de las torretas de defensa iluminaban el cielo negro. Sunny guardó silencio, luego se encogió de hombros. Claro, necesitas descansar, de todos modos. Podemos continuar por la mañana. El gobierno debería estar listo para liberarte para entonces también. ¿Has pensado a dónde quieres ir? Quedarte aquí en la academia también es una opción, por supuesto. Pensó por unos momentos y luego añadió torpemente. Me siento estúpida preguntándote esto. ¿Tienes dónde quedarte? ¿Tienes dinero? ¿Hay gente a la que debamos contactar? ¿Cuál es la situación de tu clan, exactamente? Nepis se tocó distraídamente el cuello, luego respondió en tono neutro. Hay una mansión. Es prácticamente la única propiedad que le queda al clan. Todo lo demás fue liquidado y vendido hace mucho tiempo. Lo sellé antes de irme a la primera pesadilla, por lo que debería haber permanecido vacío por los últimos 3 años. Es difícil decir en qué estado se encuentra. Vaciló un momento, y luego añadió. Debería tener un poco de dinero. Y no hay gente. La mayoría de nuestros servidores huyeron con el paso de los años y el resto se fue después de que mi abuela falleció. Eso fue poco antes de mi pesadilla también. Tendré que pensar qué hacer ahora. Sunny la miró y luego frunció un poco el ceño. ¿Qué hay de la seguridad? No te preocupa, ya sabes. ¿Tus problemas anteriores? Nepis permaneció en silencio por un largo rato, luego, negó con la cabeza. No creo que nadie intente matarme pronto. Él la miró con oscura curiosidad. ¿En serio? ¿Por qué? Algunas personas no eran tímidas al respecto antes. Estrella Cambiante lo miró y luego dijo claramente. Porque ahora, no es fácil matarme. Capítulo 774. Cambios fundamentales. Ella no estaba equivocada. Mientras los miembros de la cohorte salían de la habitación para darle tiempo a Nepis de descansar, Sunny estaba sumido en sus pensamientos. Changing Star era un tirano ascendido ahora. Matarla era mucho más difícil que asesinar a una niña mundana que estaba protegida solo por las fuerzas menguantes de un clan caído, especialmente debido a la naturaleza de sus poderes. De hecho, aparte de enviar a un santo para hacer el trabajo, nada de lo que los grandes clanes pudieran lanzarle función haría. Sin embargo, los santos eran un recurso valioso y, más que eso, lo suficientemente raros como para que sus movimientos fueran casi imposibles de ocultar. A menos que los soberanos estuvieran dispuestos a abandonar todas las pretensiones de civilidad,
ya no había una manera fácil de deshacerse de Nepis. Ella se había asegurado de eso convirtiéndose en maestro directamente. La situación había cambiado fundamentalmente. Y eso ni siquiera estaba teniendo en cuenta la tremenda protesta pública que resultaría de que algo así saliera a la luz. Ya sea que los grandes clanes quisieran admitirlo o no, todavía estaban vinculados al resto de la humanidad. Después de todo, todos los despiertos provenían de humanos, mundanos. Perder el apoyo de las masas amenazaría la base misma del poder que disfrutaban los soberanos. Ahora que lo pienso, deshacerse de Sunny era casi igual de difícil. Dudaba que algún maestro, con la excepción tal vez de los hijos directos de Andal of Dalor, pudiera representar una seria amenaza para él. Por supuesto, había dos grandes clanes más a considerar. Pero dudaba que algún vástago de Sono Knight fuera más peligroso que la princesa de la guerra, Morgan. Entonces, ¿qué significaba todo esto? Significaba que su posición en las negociaciones había mejorado enormemente. Podían ejercer mucha más presión sobre Valor y lograr resultados mucho mejores. Eso era si Nepis no hacía nada extremo, por supuesto. Que ella era más que capaz de hacer, considerando su odio abrasador por los tres soberanos. Después de dudar un poco, Sunny se acercó a Cassie, Seapo, Io en la pared cerca de ella y preguntó en voz baja. ¿Qué crees que hará ella? La chica ciega entendió su significado sin tener que especificar exactamente de qué trataba la pregunta. Quizás ella estaba considerando el mismo problema. Cassie se demoró un momento y luego dijo en voz baja. Negociar. Sunny apenas pudo contener una risita. ¿Negociar? ¿Estamos hablando de la misma Nep, His? ¿Sabes lo mucho que desprecia a los grandes clanes? ¿Cuáles son sus descabelladas ambiciones? De alguna manera, siento que, 2 años de apenas aferrarse a la vida en el reino de los sueños no hicieron nada para debilitar su determinación. Si acaso, creo que solo se ha agudizado. La chica ciega permaneció en silencio durante un rato, y luego suspiró. También lo creo. Sin embargo, no tenemos otra opción. Todavía está demasiado débil para enfrentarse al enemigo directamente. Es porque su resolución sigue siendo la misma que tendrá que hacerse flexible. Una expresión oscura apareció en el rostro de Sunny. ¿Cuándo has conocido a Nep siendo flexible? Cassie giró la cabeza ligeramente, encarándolo. Su expresión era sombría y seria. Nep puede ser lo que necesite ser para alcanzar sus objetivos. Igual que tú. No lo olvides. ¿Qué se suponía que significaba eso? Sunny hizo una mueca, luego, apartó la mirada. Después de un rato, preguntó con tono sombrío. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Lo quisiera o no, estaba ligado a Nepis. Ese vínculo era fuerte, pero no irrompible. Si realmente quería, podía intentar destruirlo. Podía matarla. Podía huir. Podía intentar encontrar un método más oscuro. Sin embargo, Sunny no sabía si estaba dispuesto a pagar el precio de destruir su vínculo. Al menos no hasta que viera una señal de que Changing Star estaba dispuesta a ejercer su poder como su dueña, no solo a poseerlo. A menos que lo hiciera, él era solo un esclavo de nombre. Aunque a regañadientes, Sunny apenas podía tolerar tal arreglo. Tener un amo que no estaba dispuesto a ejercer su poder era incluso beneficioso para él, ya que lo protegía de otros que querrían abusar de ese poder, como Mordred, por ejemplo. Si su posición como sombra de Nep alguna vez cobró consistencia debido a sus acciones, sin embargo, entonces, uno de ellos iba a tener que morir. Sunny estaba seguro de eso. Tampoco se guardaría nada para asegurarse de que él también fuera el que quedara de pie al final. Pero ese momento aún no había llegado. Y con suerte, nunca llegaría. Entonces, por ahora, su futuro estaba condenado a estar influenciado por las decisiones que tomara Nepis. La chica ciega suspiró. ¿Dónde nos deja eso? Ni siquiera yo lo sé. Todo está cambiando, Sunny,
y todo lo que podemos hacer es intentar cambiar tan rápido como lo hace. Esa es la única forma de mantenernos a nosotros y a quienes nos importan a salvo del mundo. Sunny miró a Cassie, tratando de entender las implicaciones ocultas en sus palabras. Luego, dijo en tono sombrío. ¿Quién nos protegerá del mundo a nosotros? Al día siguiente, un pequeño convoy de PTV salió de los terrenos de la academia. La mayoría de ellos transportaban a los guardianes del fuego, mientras que los miembros de la cohorte estaban sentados juntos en uno de los vehículos. Por razones obvias, ni Sunny ni Effie sabían conducir. Cassie tampoco pudo conducir un PTV. Entonces, en un extraño giro de los acontecimientos, Ascended Nightingale, una ídolo famosa y celebridad mundial, terminó haciendo el trabajo de conductora. Kai y Sunny se sentaron en la parte delantera, mientras que las 3 jóvenes permanecieron en la parte trasera del vehículo. A medida que el convoy avanzaba por las calles de la ciudad, explicaron brevemente a Nepis los detalles más delicados de la situación actual de la cohorte. La columna de PTV se dirigía hacia un barrio alejado donde se encontraba la mansión sellada de llama inmortal. Se decidió que los guardianes del fuego establecerían allí su cuartel general en el mundo despierto. Sin embargo, en algún momento un solo vehículo silenciosamente se separó del convoy y entró en un túnel a toda velocidad, sin que lo notaran. Pronto, apareció en un barrio tranquilo lleno de hermosas terrazas y aparcó cerca de una casa gris de 2 pisos con un acogedor porche de madera sintética. Sunny salió primero del PTV y luego se quedó en silencio unos momentos, esperando a que los demás hicieran lo mismo. Luego, miró a Nepis, se aclaró la garganta y dijo con torpeza. Bienvenidos a mi humilde morada, supongo. Tiene, lámparas de diseño y un refrigerador de última generación, entre otras cosas. Capítulo 775, Café Sanlis. Después de que los 5 entraran, Nepis permaneció en silencio unos momentos mientras miraba a su alrededor. Aunque su rostro seguía siendo sereno y estoico como siempre, Sunny podría haber jurado que notó un destello de curiosidad reflejado en sus fríos ojos grises. Después de un rato, preguntó. ¿Este es tu hogar? Debido a su crianza protegida, Changing Star probablemente nunca había estado en una residencia normal. Curiosamente, ella era alguien que solo había experimentado vivir en mansiones de lujo y barrios bajos miserables del reino de los sueños, sin nada en el medio. Aún así, Sunny no se desanimó. Sonrió y asintió con orgullo. Sí, lo compré con puntos de contribución de mi primer artículo de investigación. Soy dueño de este lugar. Nepis dudó. ¿Qué pasó con las paredes? Su sonrisa se apagó un poco. Effie pasó. Por supuesto, hacía mucho tiempo que había limpiado el desorden que la cazadora había hecho tras ascender. Sin embargo, Sunny había estado demasiado ocupado con otros asuntos como para llevar a cabo las reparaciones necesarias. Como resultado, el dormitorio de invitados solo tenía una cortina endeble que cubría su entrada de forma irregular, pero no tenía puerta. Quizá debería dedicarme a ello. Sunny se aclaró la garganta y luego hizo un gesto hacia la sección de la sala de estar del espacio principal. Ponte cómodo. Nos prepararé algo de comer. Mientras el grupo se acomodaba, caminó hacia la zona de la cocina y se quedó frente al refrigerador abierto por un tiempo, pensando. Por alguna razón, Sunny tenía un fuerte deseo de cocinar algo especial. Nepis debía de estar harto de comer carne de monstruo durante años, así que... Finalmente, sacó varios ingredientes y los dispuso sobre la superficie de cocción y comenzó los preparativos. Arroz frito. El arroz frito debería bastar. ¿Arroz con huevo? ¿Tengo huevos? Mientras lo hacía, la discusión llegó a un momento conmovedor. Cassie estaba terminando de describir los detalles importantes del motivo de su tensa relación con el clan Valor. Y así, logramos nuestro objetivo y ascendimos. Sin embargo, ese hombre, Mordred, él también debe haber ascendido. Su clan todavía no lo sabe,
así que su respuesta fue solo moderadamente agresiva. Marea Celeste de Pluma Blanca se llevó la mayor parte de la culpa por su escape y la consiguiente muerte de San Cormac. Lamentablemente, eso no nos salvó de todas las consecuencias. Hizo una pausa y luego añadió con pesar. Han capturado en secreto a 2 de los supervivientes leales de la Costa Olvidada. El resto de nosotros nos refugiamos en el Reino de los Sueños. Durante los últimos 6 meses, el contacto de Sunny en el gobierno actuó como intermediario para organizar una negociación pacífica. Parece que Valor finalmente está listo para hablar, pero su objetivo es reclutar al menos a uno de nosotros en su clan. La chica ciega suspiró. Los 4 ya somos un activo muy importante, pero con la incorporación de los Guardianes del Fuego, nuestro valor es realmente extraordinario. Si no pueden atraparnos a todos, están decididos a asegurarse de que no juremos lealtad a sus competidores. Por supuesto, ahora que estás aquí, la situación se ha vuelto aún más tensa. Valor estará mucho más motivado. Cassie sonrió débilmente y luego dijo en un tono de disculpa. Siento haberte cargado con todo esto justo al volver. Nepis permaneció en silencio por unos momentos, luego sacudió la cabeza. No. Hiciste bien en informarme. Gracias. Una mirada sombría y pensativa apareció en su rostro. Sunny, mientras tanto, escuchaba la conversación en silencio. Estaba profundamente perplejo por el hecho de que su vida hubiera dado un giro tal que encontrar palabras como leales, contacto del gobierno y lealtad en una conversación casual no parecía fuera de lugar. Effie, mientras tanto, miró a Changing Star con curiosidad y preguntó. Entiendo cuál es nuestro problema con los grandes clanes. ¿Cuál es el tuyo con ellos? Creí que tú, de todas las personas, habrías sido amiga de los principales legados, princesa. Nepis la miró sin ninguna gracia. Me quieren muerta. La cazadora parpadeó un par de veces. ¿Qué? ¿Por qué? Nepis se encogió de hombros. Tendrás que preguntarles a ellos. Effie permaneció callada por un momento, pensando. Después de un tiempo, frunció el ceño y preguntó. Así que Caster era. Nepis simplemente asintió con la cabeza. Lo era. Kai los miró con confusión. ¿Era qué? Todos se giraron hacia él, dándose cuenta de repente de que el arquero estaba menos informado sobre algunos de los secretos más oscuros de lo que había sucedido en la Costa Perdida que el resto de ellos. Después de un rato, Effie negó con la cabeza. Digo, ¿no eres tú el detector de mentiras andante? ¿Qué crees que tramaba Caster? Kai tosió. De hecho, era un poco deshonesto a veces. Pero supuse que estaba tratando de ocultar sus sentimientos por Lady Nifais. En ese momento, Sunny se acercó caminando con 7 platos. Sostenía 2 en sus manos, 2 más en miembros sombríos que desempeñaban el papel de un segundo par de manos. Equilibró 2 en sus antebrazos y el 7º se balanceaba ligeramente sobre una sombra tangible que se asemejaba a una larga cola. Poniendo un plato de delicioso y humeante omurice frente a Kai, dijo con una sonrisa torcida. Definitivamente tenía sentimientos por ella. Sentimientos de querer matarla para completar su misión. Tristemente, él se topó conmigo primero. Fue algo triste, de hecho. Si Sunny no hubiera matado a Caster, si Nepis hubiera sabido de antemano que matar al terror carmesí obligaría a la aguja a buscar otro conducto, si la visión de Cassie hubiera sido más detallada, bueno, no tenía sentido lamentarse ahora. Lo hecho está. La conversación actual solo demostraba que el extraño defecto de Kai, aunque útil, también era a menudo perjudicial y engañoso. Mientras Kai miraba a lo lejos en aturdido silencio, Sunny colocó los otros platos sobre la mesa, empujó 3 de ellos hacia Effie, despidió las sombras y se dejó caer sobre un suave sillón. Luego, tomó sus utensilios, olió el omurice y dejó escapar un suspiro de satisfacción. ¿Qué esperan, tontos? Empiecen a comer. Capítulo 776. El enemigo de mi enemigo.
El omurice desapareció de los platos a una velocidad que hizo a Sunny un poco engreído. Sonrió con orgullo y luego miró a Nepis. Entonces, ¿qué piensas del lío en el que estamos? Ella dejó sus utensilios, miró el plato vacío con un toque de pesar y luego preguntó. Mordred, ¿el rango de su aspecto es el mismo que el nuestro? Sunny asintió, lo que la hizo fruncir el ceño. Mientras pensaba, él agregó a regañadientes. También es mayor y más poderoso que nosotros, y posee más conocimiento del que nadie en el mundo despierto debería tener. Aparte de eso, él es. En realidad, no sé qué es, solo siento que algo anda muy mal con ese tipo. De todos modos, está decidido a destruir el clan Valor. Solo es difícil saber cómo va a lograr ese objetivo. Changing Star guardó silencio durante unos momentos, luego dijo con calma. Va a buscar aliados. La expresión de Sunny se ensombreció un poco. Mordred no es precisamente un jugador de equipo. Nepis negó lentamente con la cabeza. No importa. No importa lo poderoso que se haya vuelto, no será suficiente para alcanzar sus objetivos. El enemigo es demasiado fuerte. Su poder es demasiado absoluto. No lo, dijo, pero por la sombría expresión de su rostro, Sunny pudo adivinar en qué estaba pensando Changing Star. Que ella estaba exactamente en la misma posición. Lo cual no presagiaba nada bueno. Hizo una mueca. Entonces, ¿crees que deberíamos esperar encontrar al bastardo en nuestra puerta algún día? El enemigo de mi enemigo, y todo eso. Sunny no estaba deseando volver a encontrarse con Mordred, y mucho menos enredarse con él de cualquier forma. En lo que a él respectaba, el príncipe de la nada solo traería problemas. Nepis frunció el ceño y luego dijo, con incertidumbre. No. Lo dudo. Bueno, si tenía razón, eso era un alivio. En ese momento, Cassie apagó su comunicador y se dio vuelta para enfrentarlos. Los guardián, es del fuego han llegado a la mansión Llama Inmortal. Están haciendo un show para que parezca que hay todo tipo de actividad sucediendo adentro. Con suerte, eso hará que la mayoría de la gente piense que tú estás ahí con ellos. Por un tiempo, nadie debería molestarte aquí. Hizo una pausa por un momento y luego suspiró. Pero eso no va a durar mucho. Quiz, hace una semana, el resto de nosotros tampoco deberíamos quedarnos mucho tiempo. Sería extraño si Kai, Effie y yo no fuéramos vistos en la mansión. Nos iremos pronto y nos uniremos a los guardianes del fuego. Lo que dejaría a Sunny y Neb, solos. Él no sabía cómo sentirse al respecto. Effie, mientras tanto, miró los platos vacíos y dijo con tono petulante. Yo también vivo aquí, ya sabes. Cassie se volvió hacia ella con una expresión inexpresiva. No durante la próxima semana, no lo harás. Mientras la cazadora suspiraba, la chica ciega dudó por unos segundos y luego dijo. También estoy en contacto con los representantes del gobierno y el clan Valor. Entienden la presión que estás enfrentando tan pronto después de que regresaste, por lo que están dispuestos a ser pacientes. Por ahora. Eso te dará un pequeño respiro antes de que vengan a llamar. Prepárate para recibir algunas solicitudes de apariciones públicas, etc., en 1 o 2 semanas, así como exigencias para reanudar las negociaciones. Podemos demorarnos un tiempo, pero no para siempre. Nepis la miró con calma y luego preguntó. ¿Qué hay de Sonny Knight? Cassie frunció el ceño. El clan Canto puede que trate de meterse en las negociaciones, pero no espero que sean muy contundentes. Están en una posición más ventajosa que Valor ahora mismo, después de todo. En cuanto a la Casa de la Noche, están siendo extrañamente pasivos estos días, por alguna razón. Quizás solo saben que tienen menos que ofrecer que los otros 2 grandes clanes y no quieren molestarse. Sunny tenía una explicación diferente de por qué los caminantes nocturnos tenían menos tiempo para participar en las intrigas de los 2 clanes mayores, pero optó por permanecer en silencio. La información que le había proporcionado el maestro Jet se había compartido en confianza. Incluso si quisiera, no podía ir por ahí difundiéndola.
La chica ciega suspiró y luego se levantó de su asiento. Trata de descansar bien durante esta semana, Nep. No descuides tu recuperación. Sabemos que eres fuerte, pero nadie es realmente infalible. Quizás ninguno de nosotros ha experimentado tanto dolor como tú en estos últimos años, pero enfrentamos nuestra parte. Algunos más que otros. Se enfrentó brevemente a Sunny, luego se dio la vuelta y bajó la cabeza. Entonces, entendemos lo precario que es seguir adelante como si nada hubiera pasado sin darle a las viejas heridas la oportunidad de sanar. No seas terca y ten un poco de lástima de ti misma, para variar. Nephis la miró. Después de unos momentos, una sonrisa pálida apareció en su rostro. No tienes que sermonearme, Cass, estás sobreestimando mi determinación. Estoy más que dispuesta a descansar un rato. Feliz, incluso. Las palabras descanso y feliz apenas encajaban en la imagen de Changing Star a la que estaban acostumbrados, pero nadie dijo nada. Una prueba como la que había pasado estaba destinada a cambiar a cualquiera, incluso a alguien tan decidido e inquebrantable como Nephis. Cassie sonrió y luego se dirigió a Effie y Kai. Vámonos, entonces. Hay mucho trabajo que hacer en la mansión. Tenemos que renovarla un poco y hacer algunos ajustes para convertirla en una sede adecuada para el clan. Pronto, se despidieron y se fueron. La Dititi se conectó y desapareció rápidamente de la vista. Sunny y Nephis se quedaron solos en la acogedora casa gris. Se quedó un rato dudando y luego la miró con un poco de incomodidad. Bueno, ponte cómoda, supongo. Mejor te enseño el lugar.